Y buenas tardes, como les decía recién, y bueno, bienvenidos al ciclo de conferencias organizado por ACEP. Les cuento un poquito de qué se trata, por si no estuvieron el mes pasado. La idea es trabajar hasta fin de año, hasta diciembre, una vez al mes. Serán los segundos viernes de cada mes, 19 horas, distintos temas que hacen a los fundamentos de la clínica psicoanalítica. Se invitó a los colegas, a distintos colegas, y cada uno eligió un tema para abordar. En este caso, bueno, contamos con Ana Sol Sitic y Virginia Viagle. Ellas decidieron y eligieron trabajar el síntoma y sus avatares, así han denominado la conferencia. Ambas son practicantes del psicoanálisis de la orientación lacaniana, son miembros de ACEP y asociadas de la delegación Neol Mendoza, recientemente fundada. Así es que, bueno, chicas, les dejo la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo les voy a pedir disculpas a todos porque estoy con COVID, así que me van a escuchar sonarme la nariz un par de veces, lamentablemente. Cuando estuvo todo el año para elegir, nunca me imaginé que en esta fecha justo iba a tener COVID, pero bueno, es así lo imprevisto. Así que bueno, pido disculpas por eso. Y un poco les cuento nuestra idea en la conferencia es ir pensando cómo ha ido cambiando el concepto de síntoma en la teoría analítica, primero con Freud, que lo voy a trabajar yo, y después con Lacan, que lo va a trabajar Virgi, porque pensamos que el concepto que nosotros tenemos del síntoma implica una modificación del concepto que tenemos inconsciente y por lo tanto una modificación de la técnica a partir de la cual abordamos a los sujetos. El síntoma es lo observable a partir de lo cual una persona viene a consultarnos y de acuerdo a cómo nos paramos frente a eso es como qué nos va a dirigir la cura. Esa es la idea general. Virgi, ¿querés decir algo? No, está bien, eso es la propuesta, y estuvimos dialogando de cómo hacerlo. Es mucho lo conceptual, va a ser una aproximación, no un recorrido exhausto, sino más bien lo que cada una desde su rasgo encontró en lo que leía, ¿sí? Y en lo que preparaba. Que bueno, tal vez otro lo lee desde otro lugar, y de eso también nos habla el síntoma. Y finalmente vamos a trabajar, como es tanto teóricamente por ahí, no queremos que se haga pesado, vamos a trabajar al final un caso de embrollos del cuerpo, para que poder pensar algo de esto en la teoría. Bueno, arranco. ¿Sí? Dale. Bueno, yo, como les decía recién, voy a empezar por Freud. Freud, ustedes saben que hay dos momentos en general cuando uno lo piensa, por supuesto que hay muchos momentos en Freud, pero cuando uno piensa conceptualmente hay dos momentos en general que tienen que ver con el cambio específico a partir de 1920, de hecho por ahí le dicen el giro de 1920 o el codo de 1920, que es cuando aparece publicado el libro El más allá del principio del placer. Entonces, más allá de en sí el escrito, es cómo se modifica la teoría en él antes y después de 1920. Entonces, un poco ese es el esquema que tenemos en la mente, antes de 1920 y después de 1920. Esperen que necesito cambiar la vista porque me veo a mí misma nada más. Ahí está. Bien. Entonces, antes de 1920, pensando en el síntoma, tenemos en la neuropsicosis de defensa, que es de 1894, donde él dice este concepto que todos manejamos en relación al síntoma como una condensación o un desplazamiento, donde un significante queda reprimido, un hecho de la vida real, en realidad queda reprimido, y el monto de afecto que llevaba ese hecho
O sea, es decir, desaparece de la conciencia y el monto de afecto pasa a investir o a recubrir otra representación, que es la que sí llega a la conciencia, y en función de que sea o sobre el cuerpo que se dirige este monto de afecto, o en el pensamiento, esas son las neuropsicosis de defensa. ¿Se acuerdan que estaba la división neuropsicosis de defensa y neurosis actuales? Histeria y neurosis obsesiva es neuropsicosis de defensa, es decir, que actúa la defensa para la formación del síntoma. Yo les digo, ¿se acuerdan? Porque me imagino que todo esto todos alguna vez lo han leído, a lo mejor no lo tienen tan presente, pero bueno, está bueno hacer como ese repaso. En las neuropsicosis de defensa actúa la defensa, que es la represión de un hecho real, efectivamente vivido, y si pasa al cuerpo es la histeria, si pasa al pensamiento es del orden de la neurosis obsesiva. Es como todo el concepto de la doctrina general de las neurosis. Y después hay una conferencia que seguramente también la han leído, que es la conferencia 17, que son las conferencias de introducción al psicoanálisis, que son las que da Freud durante la Primera Guerra Mundial en Viena. Son 2 inviernos que da un ciclo de conferencias y al año siguiente las publica, donde en realidad uno medio en tiempo real puede ir viendo cómo va cambiando, cómo la guerra fue cambiando el concepto que él tiene de inconsciente mismo. Pero la conferencia 17, que se llama El sentido de los síntomas, dice claramente que los síntomas tienen un sentido y que ese sentido está en relación a la vida sexual del enfermo, a un hecho concreto real. Entonces, bueno, repasa esto que les decía recién, que en la histeria se desarrolla en el cuerpo el síntoma, en la neurosis obsesiva se desarrolla en el pensamiento. Y nos dice que los síntomas son aquellos fenómenos que restringen la libertad de la persona. Y pone un ejemplo, que les voy para pensarlo un poco, lo que le pasa, que es lo curioso, es que en general él siempre usaba la histeria para poner ejemplos, porque era como más sencillo para pensar cómo lo reprimido estaba en lo nuevo. Lo que tiene que hacer en esta conferencia es empezar a usar la neurosis obsesiva. Todos los ejemplos que usa son de neurosis obsesiva, porque ya medio que está en crisis el concepto que tiene hasta ese momento del principio de placer. Les voy a leer, así como, o contar un poco cuál es el ejemplo que él pone, para que vean cómo es el concepto actual de síntoma. Dice, una dama cuya edad frisa a los 30 años, padece de las más graves manifestaciones obsesivas, y el ritual obsesivo que tiene es, corría de una habitación a la habitación contigua, se paraba ahí en determinado lugar frente a la mesa, situada en medio de ella, tiraba del llamador para que acudiese su mucama, le daba algún encargo trivial o aún la despachaba sin dárselo, y de nuevo corría hacia la habitación primera, o sea, iba de una habitación a la otra, llamaba a la mucama y volvía a la primera habitación. Cuando él le pregunta por qué hace eso, ella responde, no lo sé, que es esto de que el sentido del síntoma es lo que está reprimido. Hay un sentido, pero está reprimido. En las asociaciones empieza a contar que hacía más de 10 años se había casado con un hombre mucho, pero mucho mayor que ella, que en la noche de bodas resultó impotente. Ustedes saben que en esa época se consumaba el matrimonio, recién en la noche de bodas. Y que cada uno tenía una habitación por separado, por supuesto, en esas clases sociales. Entonces dice, esa noche él corrió incontables veces desde su habitación a la de ella para repetir el intento, y siempre sin éxito. A la mañana siguiente dijo fastidiado, es como para que uno tenga que avergonzarse frente a la mucama cuando haga la cama. Entonces agarra un frasco de tinta roja y lo tira para que parezca la mancha de sangre, como que, bueno, habían consumado el matrimonio, pero lo tira en un lugar que no es donde se hubiera manchado la cama. Pero dice Freud que esa asociación solamente alcanza a concordar en la parte de correr de una habitación a la otra. Lo que no tiene sentido es que, y por ahí lo de llamar a la mucama para lo de avergonzarse, pero no termina de explicar por completo el síntoma, porque en este momento el esquema del inconsciente es mucho más parecido a la interpretación de los sueños, o sea, todo tiene que tener una representación exacta de un hecho real efectivamente ocurrido.
Entonces le sigue preguntando un poco más, y en un momento la mujer, la paciente, lo lleva, porque se ve que lo hacían en la casa, el análisis en la casa de ella, lo lleva a esta habitación donde eso pasaba, y se da cuenta que en el mantel hay una mancha en ese mismo mantel, y que entonces ella, cada vez que llama a la mucama, lo que hace es mostrar esa mancha todo el tiempo que está en el mantel. Entonces cambia la cama o sea, él hace todos los elementos del ritual obsesivo como se corresponden con hechos reales, la cama por la mesa, la mancha por la mancha de tinta. Entonces dice, la paciente se identifica con su marido y en verdad representa su papel. Sustituye la cama y la sábana por la mesa, bueno, todas las sustituciones exactas. Dice, el núcleo de la acción obsesiva es el llamado a la mucama, y le pone ante los ojos, por oposición a lo que dijo su marido, como que de alguna manera le dice, no, eso no es cierto, él no tuvo que avergonzarse frente a la mucama, no era impotente. Y después dice Freud, que no va a contar mucho más, pero que hay muchos datos de la personalidad de esta mujer que explican esto, y dice, o sea, cómo eso abrió la vía a que hable de muchas otras cosas de su vida ella, y dice que de ninguna manera ella está libre de él, sino que de alguna manera que nunca se haya consumado el matrimonio le permite que él viva en otra casa, y a la vez ella siente como una excesiva fidelidad a este hombre, y no se entrega a ningún otro hombre porque, aunque estén casados, sigue guardándole fidelidad a él. Entonces lo que dice puntualmente Freud en este texto es que de un dato nimio, de un síntoma nimio, llegamos a lo más íntimo de la vida de una persona. En ese momento, obviamente que lo que pensaba Freud es que así se levantaba el síntoma. Llegábamos a la asociación exacta, elemento por elemento, cada uno de los elementos de, por ejemplo, ese ritual obsesivo, y el síntoma desaparecía. Entonces, lo que dice en esa época, en esta conferencia sobre cuál es la tarea, digamos, la técnica analítica, dice, la tarea que se nos plantea no es otra que esta. Para una idea sin sentido y una acción carente de fin, hay que descubrir aquella situación del pasado en que la idea estaba justificada y la acción respondía a un fin. O sea, que encontrar exactamente el momento en que eso tenía sentido. Y es algo que para mí es re interesante, que la verdad que hasta ahora no me había dado cuenta que lo decía, que diferencia dos tipos de síntomas: los síntomas típicos y los síntomas individuales. Ahí. Por un lado, los síntomas típicos, dice, nos orientan sobre el diagnóstico, es decir, todas las neurosis obsesivas tienen más o menos rituales, o se lavan las manos, o ideas obsesivas, y eso nos importa para orientarnos en el diagnóstico, pero lo que vamos a buscar es lo que se llama los síntomas individuales, que es el rasgo singular de esa persona, y que eso es lo que se resuelve a partir de hacer la asociación con el vivenciar histórico de la persona. Entonces buscar dentro del síntoma típico el rasgo individual y restablecer ese hecho que está reprimido o aislado en el caso de la neurosis obsesiva, por el cual tiene sentido ese ritual. Bueno, hasta acá entonces el concepto de inconsciente tiene que ver con la condensación y el desplazamiento. Entonces el síntoma está dentro del resto de las formaciones del inconsciente, que son las de psicopatología de la vida cotidiana. Ustedes saben que son el sueño, el lapsus, los olvidos, el acto fallido y el síntoma. O sea, es parte de esas. Y en realidad el esquema de trabajo está más bien basado en la interpretación de los sueños, porque condensación y desplazamiento son los dos mecanismos que descubre en realidad, o de los que habla a partir de la interpretación de los sueños. Y la idea principal es que el inconsciente o el aparato psíquico busca el placer, busca siempre satisfacer un deseo. Entonces esta mujer es que el hombre no sea impotente, digamos. De alguna manera el ritual lo que sostiene es que el hombre no se avergüence y que no sea impotente. Entonces la interpretación va a ser la restitución de lo reprimido que ocurrió efectivamente. Esta sería como toda la primera concepción del síntoma y del inconsciente en Freud. Después, dentro de las mismas conferencias, con unos meses de distancia, está la conferencia 23, que se llama Los caminos de la formación de síntomas, donde ya no es tan
optimista con respecto a los síntomas. Porque la verdad es que cualquiera de nosotros que haya hecho la experiencia, en realidad un síntoma no se levanta por una interpretación así letra a letra. Entonces, lo que empieza a decir es que los síntomas y la enfermedad no son lo mismo, y que la supresión del síntoma no es la cura. O sea, que están las condiciones de la neurosis que subyacen a la formación del síntoma, y que lo que provoca, que sacamos un síntoma y va a aparecer otro nuevo, porque hay que resolver un conflicto que está más abajo, más profundamente. Acá define los síntomas como actos inútiles que provocan gastos de energía y que por lo tanto llevan a un empobrecimiento del sujeto. Y dice que en este momento que el síntoma es el resultado de la oposición de dos mociones pulsionales. Entonces el síntoma es una formación de compromiso que logra de alguna manera satisfacer dos mociones pulsionales. Y en este momento el concepto es que la pulsión no puede satisfacerse en la realidad, vuelve hacia adentro y busca la satisfacción en los lugares de fijación de la libido, porque entre medio está la conferencia de la fijación al trauma. Entonces él empieza como a cambiar un poco la teoría. Y lo otro que dice, que para mí es re importante acá, es que no sirve la profilaxis en la infancia, que no hay una forma de eliminar la neurosis desde chiquitos, agarramos los chicos y entonces no van a tener ninguna neurosis. Dice que es necesaria la neurosis en cierto punto. Si bien igual él tiene la idea de que existe el hombre sano, no neurótico. Y lo que cambia sobre todo es el concepto de realidad psíquica. Acá es donde aparece claramente el concepto de realidad psíquica, donde dice, bueno, la realidad efectiva no importa tanto, las personas neuróticas inventan o fantasean con ciertos hechos que tienen la misma influencia que los hechos que pasaron en la realidad. De hecho, ya después en el más allá, hasta dice que casi todos son fantaseados, o sea, va como dejando el concepto de la realidad efectiva en muy poco tiempo. O sea, en el medio de la guerra calculo que debe haber tenido su influencia. Y entonces lo que dice esto, que la pulsión se retrotrae de la realidad, bueno, eso ya se los dije. Y que lo que produce el síntoma es un extrañamiento al mundo exterior y lleva a un autoerotismo del síntoma, o sea que se satisface en sí mismo y que se vivencia como displacer en el yo. Entonces, lo que empieza a pasar con la técnica analítica es que ya no nos importa tanto la realidad. O sea que eso uno lo ve en los casos de Freud mismo, digamos, que tratamos de igual manera, si es algo fantaseado o algo real, no vamos a la pesca de si eso ocurrió verdaderamente o no. Les decía, la bisagra en este punto es El más allá del principio de placer, 1920, donde es un texto re lindo, cuando quieran volver a leerlo se los recomiendo, yo no les voy a contar todo de ahí, pero bueno, hay 3 observables clínicos después de la Primera Guerra Mundial que principalmente las neurosis traumáticas, que hoy por hoy podríamos decir los trastornos por estrés postraumático, tienen claramente, que son parte de las neurosis actuales. ¿Se acuerdan cuando yo antes les decía las neuropsicosis de defensa y las neurosis actuales? O sea, donde lo que se produce es una fijación al trauma que se repite y aparecen los sueños en los que en vez de reparar de alguna manera la situación traumática, como era su primera teoría del cumplimiento de ese, el sueño no es un complemento de deseo, se repite la situación traumática una y otra vez. Y lo que dice es que las neurosis traumáticas en los sueños buscan de alguna manera dominar la situación. El otro observable clínico es el juego en la infancia, el famoso Ford-Da, y el tercero es la transferencia en general, la transferencia negativa en particular, pero la transferencia en general porque es una manera en que la persona repite sin poner en palabras, y si bien permite el trabajo, de alguna manera asegura que haya una parte que nunca se quiera saber de alguna manera. Entonces, lo que cambia el más allá es que el inconsciente no es solamente lo reprimido, o sea, el inconsciente tiene una parte que es lo reprimido, pero tiene el ello. Lo reprimido es una parte del inconsciente, pero no es todo. Lo que les había dicho de la realidad psíquica, que ya venía cambiando, y el concepto de compulsión a la repetición. Y que entonces ya lo que domina el aparato psíquico no es el principio del principio de placer, sino que hay un más allá del principio de placer, que es que el mismo aparato psíquico provoca situaciones que generan displacer para el yo y placer, evidentemente, para las emociones pulsionales.
porque lo que dice es que la pulsión es el momento en el que cambia también la teoría de las pulsiones, a las de vida y las de muerte, y lo que dice es que la pulsión siempre va a buscar satisfacerse, y son ineficientes todas las satisfacciones sustitutivas. Entonces, el síntoma deja de estar al igual que las otras formaciones del inconsciente, porque en realidad si uno lo piensa es bastante evidente que a diferencia de las otras formaciones del inconsciente, tiene la característica de que perdura el síntoma, y las demás son fugaces. Si un sueño se repite mucho, uno empieza a pensarlo como un síntoma, de hecho, justamente porque tiene esto que Freud llama la viscosidad de la libido. Hay algo que atrae particularmente de la libido, entonces deja de estar en relación a las otras 4 formaciones del inconsciente y pasa a estar en relación a la inhibición y la angustia. Entonces, en 1925 escribe Inhibición, síntoma y angustia. Que, bueno, un poco lo que ubica acá es que el síntoma ya no se descifra en su totalidad, que tiene una cara descifrable, pero que eso no lo deshace, no hace que deje de existir, y está mucho más en relación a la inhibición. ¿Se acuerdan que la inhibición dice que es la rebaja o la supresión de una función, y el síntoma lo refiere así: es el indicio de un proceso patológico, una variación de una función o una nueva operación de la función, y las funciones son la función sexual, la alimentación, la locomoción y el trabajo profesional. Esas son las 4 funciones de las que habla Freud. Por lo tanto, el síntoma pasa a ser una degradación de la satisfacción pulsional. O sea que se convierte en un camino de la pulsión, pero la pulsión está degradada. Y eso es por obra de la represión. Y lo que dice ahí es que como funciona como de una manera extraterritorial, y empieza a alimentarse de las cosas que alimentan el aparato psíquico, el yo lo que trata es de ligarlo y cancelar su ajenidad. Dice, que a mí me parece que esto es re interesante para lo que después Virgi va a decir en relación al fin de análisis, un poquito así, al pasar, que sobreviene una adaptación, porque recuerden que es el yo el que ejerce la represión en este momento. Entonces, hay una adaptación del yo al síntoma. Como no lo puede suprimir, se adapta y cobra valor para la afirmación de sí. Entonces, ahí dice que el yo empieza a gozar de las ventajas del síntoma, que es lo que llamamos el beneficio secundario del síntoma. El beneficio primario es la satisfacción pulsional, el secundario es esto que se llama las ventajas del síntoma. Es el sentido real del síntoma. El sentido es que hay algo que se satisface ahí. Y o sea, que ofrecen una satisfacción narcisista, pero que hay algo que provoca placer en el displacer. Por lo tanto, la interpretación que se corresponde a esto es qué placer hay en ese displacer, qué goza allí en eso que provoca displacer. Esa es la interpretación, digamos, que corresponde a esta concepción de inconsciente. Entonces, bueno, bien, seguimos. Y en este momento la castración es motor de la defensa. Y último puntito, ya saltando como más hacia el final, en mi recorrido que yo hice sobre esta lectura del síntoma en Freud, es lo que dice en Análisis terminable e interminable, que es de 1937, donde dice que el fin de un análisis implica una curación de la neurosis que no es para siempre. Por supuesto, todos sabemos esto que dice la roca viva de la castración, que es el límite que se pone al análisis, que es como un impas. Pero a mí lo que más me pareció interesante de este punto es que lo que dice es que, bueno, que el análisis no conduce a ninguna tierra
prometida, que no ganamos una superinmunidad, hablando de esto del COVID, no hay una inmunidad que haga que después uno pueda, no sé, estar protegido para siempre con respecto a algunas cosas, que cualquier contingencia puede pasar y que la neurosis vuelva a aparecer, que vuelvan a aparecer síntomas, pero lo que él define como fin de análisis es que el paciente no sufra de sus síntomas, que esto me parece que es el concepto que toma para la identificación al síntoma Lacan, que el paciente no sufra de sus síntomas y que haya superado sus angustias e inhibiciones. Eso sí, o sea que no dice que supere sus síntomas. Y de hecho dice que las represiones no desaparecen, sino que algunas de estas represiones se van a construir con un material más sólido. Entonces la técnica analítica va a apuntar a eso, no a que desaparezcan todos los síntomas y todas las represiones, sino algunas dejarlas, porque está bien que estén ahí y que se sostengan. Bueno, hasta acá el recorrido con Freud. Bueno, buenísimo. Yo anoté algunas palabras, así que después acá un poco también las escribí y que podemos hacer el contrapunto. Sí. Bueno, les cuento cómo se me ordenó a mí la cuestión del síntoma y sus avatares que le pensamos poner a esta conferencia. Y en primer lugar les voy a leer una cita de Freud, de Inhibición, Síntoma y Angustia, que siempre me gustó y que siempre me fue extraña. Y dice así: una comparación que nos es familiar desde hace mucho tiempo considera al síntoma como un cuerpo extraño, que alimenta sin cesar fenómenos de estímulo y de reacción dentro del tejido en que está inserto. Bueno, es en la página, creo, 96 de Inhibición, Síntoma y Angustia, y la palabra cuerpo que toma ahí siempre me pareció que anunciaba todo lo que después todos los autores trabajaron sobre el tema del cuerpo y el síntoma. Parece que siempre me gustó leer sobre eso. Bueno, en primer lugar sabemos que el síntoma es un concepto que divide aguas entre la psiquiatría y el psicoanálisis, pero también entre el psicoanálisis y la psicología. Y eso ya es un punto de partida. Para el psicoanálisis, el concepto de síntoma está enlazado con el concepto de sujeto. El ser humano ha perdido la naturalidad por su condición de hablante. El hombre habla y su ser es efecto de este lenguaje. Entonces ya ahí empezamos a definir al síntoma desde otro lugar que la psicología, que la psiquiatría y que las ciencias médicas, podemos decir en general. Y bueno, me parece importante para la discusión. Por lo tanto, el síntoma va a ser un fenómeno subjetivo, que constituye ya no un signo de una enfermedad, en esto que decía Ana, que Freud diferenciaba entre síntoma y enfermedad, ¿no? Dos cosas distintas, sino la expresión de un conflicto inconsciente. Y acá vemos, desde la lectura de esta cita de Freud, hasta después en Lacan, que el síntoma para Freud no solo se quedó en el tema del sentido de los síntomas, sino ya pensó que en el centro del síntoma mismo había un núcleo de Bose, que llamaba como cuerpo extraño, como núcleo tóxico también en otro escrito. Lacan destacó en cambio, también desde otro lado, pero siguiendo a Freud, que no es el signo de un disfuncionamiento orgánico, sino que el síntoma es real. Bueno, con esto yo me fui a leer un texto que a todos seguro lo han leído, y el que no lo ha leído lo puede leer, que es del libro de Psicoanálisis y Salud Mental de Eric Lorán, en el capítulo donde él dice la extensión del síntoma hoy. Y dice: nuestra clínica es esta. El sentido de nuestra perspectiva de trabajo es el partener síntoma. Bueno, de ahí nos fuimos al partener síntoma con Ana, pero vamos a hacer un recorrido previo a otras cuestiones para llegar ahí.
¿Qué nos va a decir acá o qué implica esta dirección? Que el síntoma implica ya modos de gozar. Que esos modos de gozar se segregan unos a los otros y por lo tanto no habría ningún sentido común en los diversos síntomas. Entonces esto de Freud, ¿no? Los típicos y los individuales. Tipos de síntomas, entonces son, vamos a el individual, y la propuesta de Eric Laurent, como no hay sentido común, hay que inventarlo, cada uno con sus síntomas, ¿no? Esto sería la cuestión. El síntoma, dice él, es lo que permite a cada uno taponar el agujero de lo imposible de decir. Esa me gustó un montón como lo dice. Además apunta que en el siglo XXI, vieron que dice que sería como el siglo de la biología, en donde por un lado los cuerpos y la naturaleza quedan desplazados y que de este modo van a proliferar y van a florecer los síntomas. Y nos da otra indicación. Oportunidad que tiene el psicoanálisis para demostrar que no tiene nada que ver con una psicoterapia, ya que no supone ninguna psiquis, sino cuerpos y su goce. Poco el año pasado en el seminario que también trabajamos en ACED fue la diferencia entre psicoanálisis y psicoterapia, psicoanálisis aplicado y puro y demás. Encontraremos entonces invenciones sintomáticas que van a conseguir producir, o que se consiguieron en este encuentro contingente con el parásito del lenguaje. Bien, para explicar esto y para ampliarlo, yo tomé del libro de Mauricio Tarrap, que se llama Las huellas del síntoma, y pensaba en esto que decía recién Ana, que tomó el artículo de Freud, Caminos de formación de síntomas. Bueno, este se llama Las huellas del síntoma. Él nos ofrece un recorrido sobre el síntoma en relación a la enseñanza de Lacan y la implicancia en la dirección de la cura. Tomé algunas cuestiones de ahí que se las quiero compartir. En primer lugar, nos plantea que el psicoanálisis, o un análisis, siempre, podemos, en un análisis, o deberíamos, ubicar las huellas, las rutas, los senderos que nos llevan desde la generalidad de la estructura hacia la singularidad más absoluta, ya que eso es una dirección del análisis. Desde la carretera principal, que es el nombre del padre, hasta la última singularidad del síntoma. En ese camino se espera que reduzcamos el peso que cargamos. Bueno, en la línea de lo que venía diciendo Ana, el peso del patos que nos afecta en el cuerpo y en el pensamiento. Es decir, nada de curación, reducción de lo que hace sufrir. Vamos en la misma línea con otras palabras. Dice Mauricio Tarrap, todos los caminos de un análisis conducen al síntoma. Bueno, las huellas del síntoma nos van a marcar ese lugar donde las palabras y el cuerpo, el significante y el goce, se han enlazado en la vida de cada sujeto. Hay un camino en la enseñanza de Lacan por el que se articula esto de cuerpo y síntoma, definido, como todos sabemos, como acontecimiento de cuerpo. Acontecimiento de discurso que impacta en el cuerpo. Seminario 23. Encuentro de palabras con el cuerpo. Me gustó que Tarrap divide como en 4 tramos de la enseñanza de Lacan para ubicar los conceptos de síntomas, significante, cuerpo, y entre otros, ¿no? Para poder definirlo. Bueno, él va a decir que el primer tramo, o nos cuenta que el primer tramo de la enseñanza de Lacan, en la primera parte de su enseñanza, está en relación a la operación de Lacan que concierne al cuerpo, la primera operación que concierne al cuerpo. Esa primera operación, como algunos sabemos o hemos leído, es la separación entre cuerpo y organismo. Poco también siguiendo como la lógica de Freud desde el proyecto, uno puede ir como anudando también estas dos lógicas.
La consecuencia de la entrada del sujeto en el lenguaje es la pérdida de su cuerpo. Este cuerpo va a retornar como cuerpo despedazado, que va a ser recuperado vía la imagen. Todo lo que hemos leído en relación al estadio del espejo y su consecuencia en la clínica de cada sujeto y en la clínica estructural y en la clínica del diagnóstico diferencial. Así, la imagen del cuerpo es el saldo de esta operación. Entonces, la primera aparición del cuerpo en Lacan va del cuerpo fragmentado a la imagen del cuerpo. Y en este contexto conceptual, el síntoma es enteramente significante. Es esto que Ana planteaba en relación a los primeros escritos también de Freud, ¿no? A la primera época de Freud. La operación analítica es un ejercicio de lenguaje que puede resolver el enigma del síntoma. Bien, el segundo tramo que precisa Tarrap es en la época donde el falo, posterior en su enseñanza, donde el falo simbólico toma un lugar privilegiado. Y entonces el cuerpo es introducido acá como falo. En tanto, partes significantizables del cuerpo. Entonces, ¿qué tenemos? El cuerpo y el síntoma, como metáfora, giran alrededor de esta dialéctica falo-castrado. Van a repartirse el privilegio de representar al sujeto y metaforizar el cuerpo fragmentado. Aquí el síntoma toma el cuerpo y pone a algunos trozos del cuerpo en una función significante. Los va a poner a decir algo. En el síntoma, algo habla. Eso que habla lo hace a través del cuerpo, como significante. Y de ahí también un poco la lógica de la dirección de la cura y de la interpretación en ese momento, ¿no? Ir en búsqueda de aquello que habla en el cuerpo, a través del síntoma, ¿sí? El tercer tramo de la enseñanza de Lacan, que toma en este libro Tarrap, es en la época del Seminario 11, donde el cuerpo y la libido pasan a ser puestos en relación a dos operaciones, que son la alienación y la separación. Es donde comienza la temática del objeto A, ¿no? La operación del otro, del gran otro, sobre el organismo, produce una extracción de una porción. A esto Lacan le llama líbido. Líbido incorporal, le dice. Bueno, concepto difícil por ahí de abrir acá, pero usa la cuestión de la palabra cuerpo. Ubicando el cuerpo afectado por la articulación significante, afectado por las marcas significantes, Lacan construye una segunda operación que es la separación. Pero sabemos que tenemos que la alienación deja un resto, y que ese resto es la relación del sujeto con su cuerpo, pasa a ser a partir del objeto A, que es al fin de cuentas, dice Lacan, la juntura más segura del sujeto con su cuerpo, ¿sí? En relación a esto del objeto A. Lo voy a volver a leer. Que es al fin de cuentas la juntura más segura del sujeto con su cuerpo. Bien. Último tramo. Final de la enseñanza, o la última parte de la enseñanza de Lacan. Cambian los conceptos de lenguaje, de cuerpo y de síntoma, lo sabemos, no vamos a ampliar cada uno de ellos, no sabría hacerlo tampoco, pero lo que tomé fue algunas referencias. Aquí, en este momento, ya el significante no es mortificador del cuerpo, ¿sí? Como en la primera época, sino que el significante es causa de goce. El significante tiene ahora no solo efectos de sentido, sino tiene efectos, y esta palabra a mí me encanta, de afectar el cuerpo. Efectos de sentido y efectos de afectar el cuerpo, de vivificar el cuerpo. No se trata ya de pensar cómo el cuerpo se vuelve significante, sino cómo el significante se ha vuelto cuerpo, cómo el significante se incorpora. Entonces, la conclusión es esta. Este significante que entra en el cuerpo lo afecta de un goce que será la piedra angular del síntoma.
este recorrido para llegar a esto que aparece de lo que llamamos el goce en el síntoma. Para completar este desarrollo, vamos a volver a partener síntoma, que ha sido como un poco la guía de lo que hemos podido pensar desde Miller, desde de la indicación de él, del estudio de su seminario sobre el tema del síntoma. Y es importante que nos señala que el texto clave de la última enseñanza de Lacan es inhibición, síntoma y angustia. Lo dice así Miller, y lo que dice ahí que ya Freud destaca ahí y construye ahí que el sujeto en el síntoma continúa gozando. Por otros medios, dice. Continúa gozando a través del síntoma. Entonces acá un poco vamos resumiendo o vamos tomando algunas cuestiones de Freud, que tienen que ver con esta última parte de la enseñanza. Los síntomas se presentan para Freud para representar satisfacciones. El ser hablante goza de modo sintomático. Hay un capítulo que es muy interesante en el partener síntoma y que le dio el título a esta clase que hemos armado con Ana, y que Miller, en este capítulo de síntoma y pulsión, se pregunta, y nos preguntamos con él, ¿no? El síntoma, ¿es un avatar de la pulsión? Porque hay pulsión, hay síntoma. ¿Qué satisface el síntoma? ¿Cómo la pulsión que busca una satisfacción da lugar al síntoma? Entonces, tenemos la pulsión como una exigencia, de donde el síntoma emerge, ofreciéndole a la pulsión otra satisfacción. Satisfacción que se presenta, como explicó Ana, como displacer. Lacan dice que la pulsión, en tanto tal, constituye una infracción al principio de placer. Exigencia pulsional como un peligro, dice Freud en Inhibición, síntoma y angustia. Podemos concluir que el síntoma se nos presenta como del orden de la necesidad, dice Miller, como consecuencia necesaria de la estructura del lenguaje. Me encanta cuando explica el orden de la necesidad, desde la lógica, ¿no? No hay pulsión sin síntomas. El curso normal de la pulsión va hacia la producción de síntomas. Bueno, esto nos marca una orientación de trabajo, ¿no? Donde no es levantar los síntomas, eliminar los síntomas, provocar la cura, sino que ese patos del síntoma, como nombra Tarrap, nos haga sufrir menos. Un poco lo que decía en final Análisis Terminable Freud. Una orientación, pensé, un ejemplo. Y después leemos el caso. Esto es muy chiquito. Pensaba que entre los síntomas mayormente medicados por la psiquiatría y todas las ciencias médicas, encontramos la ansiedad y el insomnio hoy. Síntomas de una clínica actual en la cual se destaca la dificultad del sujeto en los lazos y un cuerpo inquietante o que inquieta al sujeto. Encontré en la Lacaniana 28, un artículo muy corto y muy lindo de José María Damiano, que se llama Insomnio. ¿Cómo es que un cuerpo sabe dormir? Y dice, les voy a leer 3 párrafos. El síntoma epidémico y silencioso a interrogar podría ser bien el insomnio, sin sueño, o desvelo, sin velo. Nuestras modernas ciencias del sueño y del descanso, preocupados por la epidemia creciente del insomnio, encuentran obstinadamente buscan en el cerebro, las bases anatómicas y fisiológicas del sueño. Investigaciones de las que resulta una doble vía de soluciones posibles en beneficio de la salud mental de la población. Primero,
el perfeccionamiento del fármaco. Segundo, los manuales y protocolos para aprender a dormir mejor. La higiene del sueño, algo de la biopolítica. Pero los sujetos no duermen, por más que tomen estas cuestiones. Entonces, ¿cómo es que un cuerpo sabe dormir? Freud decía que él necesitó plantear el deseo de dormir. Fue porque, por un lado, y esto es lo que me parece muy interesante, esa actividad no está garantizada para el organismo. El sueño no está garantizado para el organismo. Es necesario tener el deseo. Y por el otro, el dormir está constantemente amenazado con interrumpirse por un goce fuera de cuerpo, que rompería la pantalla. Bueno, nada, me pareció que el ejemplo del síntoma habitual del insomnio un poco nos da para poder seguir trabajando estos conceptos del psicoanálisis en relación a los síntomas. Bueno, yo hasta acá, ¿querés, Ana, que leamos? Estás muteada. Ay, Dios mío, 2 años de pandemia y todavía el mismo síntoma. No, cuando te escuchaba pensaba que así como veníamos haciendo la serie del síntoma entre, el síntoma entre las formaciones del inconsciente, el síntoma entre la inhibición y la angustia, hay alguien que está... Hay alguien que tiene el micrófono abierto y hay ruido. Digamos que podríamos decir también el síntoma entre el acting out y el pasaje al acto, digamos, es otra lectura posible. Cuando te escuchaba ahora con lo del insomnio, en función de cosas que hemos hablado, y esto que vos decís que es necesario el síntoma, o sea, que es un destino necesario, y pensando en cómo, bueno, tantos casos que hay de pasajes al acto, que bueno, vos los ves un montón en el hospital, como el síntoma, como logro, hoy por hoy hay que pensarlo seriamente, a diferencia de cómo empieza Freud, bueno, hay que sacar el síntoma, bueno, hay que establecer el síntoma, hay que formalizar el síntoma, es necesario que del disfuncionamiento se pase al funcionamiento, como lo que vos decías, digamos. Ok, que si no, no hay nada, hay caída. Hay caída del sujeto, lo hablábamos el otro día, como ojalá hubieran más síntomas, y no tantos acting y pasajes al acto, ¿no? En la clínica actual. Nos faltan síntomas, al modo de la descripción que venimos haciendo. Claro, eso. Bien. Bueno. ¿Alguien quiere decir algo? Hasta ahora pueden hablar, antes de que pasemos al caso clínico. Comentar, preguntar. Bueno, es un caso de... ¿Lo leo yo, Virgi? Sí, dale, porque yo no lo tengo al libro acá. Ok. Bueno, es un caso de este libro, Embrollos del Cuerpo, que son de las conversaciones clínicas. Es un caso que se llama, es muy cortito, se llama el síndrome Tupper, que me parece que sirve para ir pensando estos conceptos de síntoma como fuimos desarrollando. Por empezar, la persona que presenta es una médica que dice que lo presenta el caso como analizante y como médica, es nutricionista de ella. Bueno, dice, Ana, que es el nombre de la paciente, no mío, tiene 27 años, tampoco los tengo. Ana tiene 27 años, es soltera, enseña inglés en un colegio. Al comienzo dice, soy bulímica, no puedo más, no puedo parar estas crisis, necesito que alguien me ayude con esto. Se presenta con un diagnóstico estereotipado, pegado a la identidad médica compacta, planteado para que alguien se haga cargo de ella. Sus crisis llevan 2 años, luego de un periodo de conducta anoréxica de 3 años, y por el cual fue internada. Un médico le dijo en ese momento, si seguís sin querer comer, te vas a morir. A lo que ella respondió, estuve contenta, por nada del mundo hubiera resistido. La anorexia era, según ella, una manera de decir algo. Después de la ruptura con un amigo que tenía desde la adolescencia, cita de la paciente,
Quiso más, quería acostarse conmigo y yo no quería, ni siquiera se me había ocurrido. Luego de este episodio de anorexia decidió dejar a sus padres para irse a vivir sola. A partir de ese momento comienzan las crisis de bulimia, al principio tragando paquetes de galletitas. Ay, se me activó, espera. El goce de su síntoma la obliga... No sé, el celular me escuchó y prendió cosas. El goce de su síntoma la obliga a pedir urgentemente una respuesta resolutiva. Goce particular en el sujeto que yo debía considerar siendo médica. Por un lado, le propongo anotar en un cuadro sinóptico su alimentación, que consistía en comidas equilibradas y regulares. Por el otro, recibirla regularmente para hablar de eso. Ya que su episodio de anorexia había sido una manera de decir algo sobre su comportamiento bulímico, también tenía que decir algo de lo que no sabía necesariamente. Hija única, su infancia transcurrió entre una madre autoritaria que para ella sabía todo y un padre que describe como demasiado blando. Relata que no se detuvo hasta tomar sobre sí toda la responsabilidad de elevarlo con relación a su madre, dice la paciente. Él obedecía, lo tenía cortito, no hablábamos. Su escolaridad no presentó inconvenientes. Piensa que su madre decidió por ella sus estudios de inglés y llegó hasta el título de profesora de enseñanza secundaria. Con respecto a sus padres, se describe como un objeto, como una cosa redonda que rueda. Desde las primeras entrevistas habla de lo que denomina el síndrome Tupper. Y dice, en mi casa todo estaba guardado en tuppers, en la heladera, como para dejar todo aséptico, para no sentir nada. Es frío, imagino a mi padre guardado en una caja. No hay placer con alimentos tan fríos. Evoca la frigidez. Al preguntarle por su vida sexual, me dice que conoció a un joven con quien se entiende muy bien y en el plano sexual también. Solo pueden verse los fines de semana. En cuanto a lo que a su padre representa para su madre, me dice que es el hijo de su mujer. Y agrega, cuando me fui, debe haberse sentido traicionado. En ese momento habla de su madre. Ella sabía todo para mí, era todo para mí. Se da cuenta de que no puede verla como mujer, sino como una madre, madre total, fálica, frente a un padre que no tiene ningún peso. Dice que hay falta de diálogo con su madre. Relata 2 sueños. El primero reiterativo. El relato es así. Es el hogar familiar, pero tengo miedo. Es una casa embrujada y estoy angustiada porque veo cómo se mueve el picaporte de una puerta. Este sueño evoca en ella la ambivalencia de lo no dicho de su infancia, momento importante de donde surge una amenaza de lo que se mueve, de algo escondido, vivo. Volverá a tener este sueño angustiada por el picaporte que se mueve. La puerta se abre, esperaba a ver un monstruo, es su madre. En el segundo sueño, asiste a la relación incestuosa de su prima con el padre de esta última. ¿Era yo, mi padre?, se pregunta. Una serie de actos fallidos, olvido de cartera, copias, despertarse a horario, le plantea la cuestión del trabajo del inconsciente. Es como una fisura en mi modo de vivir, dice ella. Un episodio de afonía le exige un esfuerzo de articulación para hablar y hacerse oír, como el trabajo de las mandíbulas para comer, dice. En consecuencia, comer y hablar no serían naturales. Estas 2 manifestaciones de la oralidad le pueden resultar decididas, pero no se articulan con la pasividad de un decir todo o cualquier cosa, o comer todo o cualquier cosa. El recuerdo de su abuela italiana, que la tomaba en sus brazos contándole en su lengua de origen, dice, era tierno, me sentía querida, evoca en ella la posibilidad de haber elegido por sí misma y sin saberlo la enseñanza de un idioma extranjero. O sea, ya no pasa de mi mamá me eligió que yo sea profesora a, bueno, quizás tiene que ver con esto en mi historia. Recuerda también que a los 14 años un compañero escribe groserías de su madre sobre la tierra. Borra, le dice violentamente. Esto la remite al asco experimentado frente a su madre, asco de tocarla. Momento importante donde plantea el ser mujer de su madre y su posible castración. Recuerda el momento en que a los 8 años su madre la sorprendió masturbándose en su cama. No dije nada, pero todo terminó. A veces vuelve a hablar de sus crisis que se han espaciado mucho. La sorprende su palabra que le introduce en la falta.
Durante la última entrevista me pidió que la viera 2 veces por semana. Hace la pregunta en mi lugar sobre una transferencia de transferencia. Su síntoma queja se ha vuelto, a mi parecer, una pregunta sobre la que quiere saber algo y que la haga trabajar. Es el momento de proponerle que consulte a un analista. En su práctica, el médico tiene la posibilidad de restituir al síntoma su dignidad y volverse de esta manera un médico pasador de síntomas, para permitir al sujeto plantearse su pregunta. Avicena, médico del siglo X, ya lo dijo mucho antes del psicoanálisis y anticipándose a Freud. Curar al enfermo es plantear una pregunta. Bueno. Hasta acá el caso clínico, que me parece que tiene un poco todos los elementos que hemos ido desarrollando, digamos, cómo aparece el síntoma de una forma salvaje, si se quiere, sin forma en principio, o sea, tiene una forma que es la forma médica específica de su bulimia, pero frente al cual ella no dice nada hasta que tiene el episodio de anorexia que dice, eso sí quiso decir algo. Y cómo puede empezar a asociar, o sea, un poco lo que muestra este caso es que no es que porque el concepto de síntoma vaya cambiando, dejamos de hacer hablar al sujeto sobre eso, porque bueno, es necesario, listo, ya está, que se conforme con eso. ¿Se entiende? O sea, hay que lograr que haya algo que deje de ser un sufrir de más, como decía Freud en Análisis Terminable e Interminable, pero que el cuerpo exista verdaderamente para esta paciente, que es lo que ubicaba Virgi recién en su recorrido, o sea, que exista más allá del cuerpo sufriente, que no puede ser solo eso. Por eso es que aparece toda la cuestión de la sexualidad. Está claro que es una histeria, ¿no? Lo que plantean. En los síntomas típicos. Está silenciada, Vir. Sí, ahí está. Y lo pulsional, es bastante claro como el recorrido de lo pulsional aparece en el relato de la médica en esto. Y cómo está desde el principio al fin. Sí. Sí, como en el comer y en el hablar, y cómo, digamos, pasa por el síntoma que se pone en serie con el resto de las formaciones del inconsciente, y entonces, bueno, eso le permite una apertura que pareciera que con este caso ella le construye todo un borde, digamos, de sentido, o sea, lo pulsional está demasiado fuertemente marcado y le construye todo un borde de sentido para que ella empiece a preguntarse, digamos, que no sea solo el sentido médico, un sentido enigmático, me parece. Y ella, vieron que responde con un segundo síntoma así analítico, que es el episodio de afonía, o sea, que pasa a necesitar hacerse oír, a no poder hacerse oír, y tener que hacer un esfuerzo porque la oigan, entonces se le desnaturaliza, que es, digamos, el discurso de la ciencia. Bueno, el comer y el hablar son cosas naturales o obvias que se dan por ser seres humanos. Y ella logra hacer algo con eso. Bueno. Hasta acá, ¿no? No sé si quieren decir algo, hacer alguna pregunta. Sí, un comentario. No sé cómo han sido los otros encuentros en relación a estas clases o a estos cursos. Carlos Rossi levantó la mano. Que hable. Desmutear. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Muchas gracias. Sí, quería decir algunas cosas, porque el recorrido fue así como impecable y quería introducir un par de cuestiones. Primero, cuando Virgi habló del síntoma como necesario, a mí me parece que ahí hay mucho para explotar, para pensar
esto que estamos trayendo hoy, que entiendo que es la clínica del síntoma, ¿no? Se puede pensar desde ese lado, la clínica del síntoma. Y cuando habló del síntoma como necesario, pensaba que hay mucho para explotar en relación a los términos de necesario, contingente, posible, imposible. Lo estamos Porque aprendiendo, por eso no lo dije, porque con la Ana recién lo estamos aprendiendo eso, así que yo también bien tu explicación. se me fue ocurriendo, ¿sí? Y para Bien, eso me acordé que hay un texto de Graciela Brodsky que se llama La clínica y lo real, ¿sí? Está en internet, La clínica y lo real. Porque cuando los escuchaba hacer todo el recorrido, pensaba que otra de las variaciones que hubo en la enseñanza de Lacan y en la enseñanza de Freud, no podría decir, son los modos de entender lo real. Y hay como dos grandes posiciones, ¿no? Lo real, como lo que se pone en cruz, o sea, el síntoma ahí perturbando más del lado de la compulsión a la repetición, o la versión de lo real como lo imposible de soportar. Y a eso venía mi referencia al artículo de Brodsky, porque Brodsky cita al mismo tiempo un viejísimo artículo de Miller, y eso me parece importante señalarlo, porque a mí me gusta molestar, perturbar un poco la defensa de la enseñanza del psicoanálisis con esto. ¿Cómo puede ser que haya un artículo de Miller que está en Mate más 2? Si quieren le digo de qué año es. dale. ¿Sí? Lacan clínico es de 1984. Imagínate tú, ¿sí? Haceme la cuenta, si no me equivoco, 28 años, ¿no? Ujú, Donde Miller nos introduce ahí la idea de que hay dos tipos de síntomas, el síntoma clínico y el síntoma no clínico, ¿sí? Y hace una referencia muy interesante, que es, eh, el síntoma se transforma en clínico cuando se produce un desarreglo. Lo voy a desarrollar un poquito. Todos los sujetos se la arreglan con su síntoma, ¿sí? De la manera que les aparece, ahí lo enlazo con lo que te planteaba al principio, les aparece cierta contingencia en la vida, entonces tienen un arreglo contingente con ese síntoma. Pensando en el lazo RCI, ¿no? Luego aparece algo imposible de soportar, lo real ujú, les aparece en la vida, está el desarreglo clínico del síntoma y recién ahí, si están en análisis, puede aparecer el síntoma clínico y es el síntoma analizable, en función bien, también del caso de la obsesiva del principio, ¿no? Y en qué un bueno. tercer momento, ¿no? Se puede decir que ese síntoma hecho clínico se puede trabajar para que se transforme en digamos, en un necesario de lo posible. ¿Se sigue lo que voy diciendo? O sea que para el sujeto produzca una estabilización de RCI que sea necesario, pero en función de lo posible, o sea, discriminado. ¿Qué es lo imposible de soportar para cada uno? Que es muy importante, Ujú, y qué funciona anudando RCI de manera necesaria en relación a lo posible. Entonces, pensaba que se podría introducir también esa perspectiva, la perspectiva de cómo va variando. Me gustó cómo planteaste, Virgi, esto de eh, cómo Lacan fue abordando el síntoma. Me hacía la idea de El estadio del espejo, Henry Ballon, ¿no? El síntoma claro, falo, con sí. Saussure, cada una de sus referencias, el Ujú, seminario ujú, 23, y ahí donde nos ponemos oscuros, ¿no? Al final, tal vez se aclara un poco pensando eso, ¿no? Que está el síntoma, lo que llamaron el síntoma salvaje, ¿no? claro. El síntoma clínico, que es el síntoma en análisis, y la transformación de ese síntoma en algo necesario. ¿Y sabes Ujú, por qué lo pensaba también? Por una cuestión marketinera, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo con que no tenemos que vender, que hay que solucionar el síntoma. Pero eso no vende mucho. Si nosotros salimos a la tele a decir, yo no te voy a No, curar el síntoma, vos te la vas a arreglar, ¿no? Eh, está bien. vamos a perder público. Ahora bien, estoy de acuerdo con eso, hay que arreglárselas con el síntoma. Pero agregando esta perspectiva, pensaba yo, ¿no? Que es que el arreglo es con eso, en el origen. Por eso también me resultaba muy interesante como trajo Ana ese Freud detective, ¿no? Que está en la casa Claro. de la paciente, otra vez.
Freud con una capacidad de observación y de escritura inmensa. Ve un dato que a todos nosotros se nos escaparía y cambia su teoría. Fantástico. Sí. Pero, ¿cómo se podría acompañar un poco este desarrollo para plantear eso? ¿Qué se hace con el síntoma en el final? En el sentido que, ¿cómo arreglárselas con eso? Y probablemente con los elementos de lo que ya estaba. Entonces, centralmente eso quería proponer, en la lectura de ese texto de Lacan clínico, donde habla del síntoma clínico. Como clínico. Qué bueno ese dato. Lo Yo no charlamos. lo he leído, no lo he leído y me parece Yo tampoco. nada que nos impulsa a seguir por ahí. Sí, pero Está ya bueno. En ustedes términos estaban de hablando y yo marketing, tengo la compu, así que es más fácil en para mí. términos de marketing me parece que vende más quizás, en vez de decir que no le vamos a resolver a nadie el síntoma, decir del disfuncionamiento del síntoma al funcionamiento del síntoma, digamos, un Total. pasaje. Claro, ahí. Digo, ¿qué es el pasaje? O, digo, la formalización del síntoma, encontrar el funcionamiento, y esto está en Freud, digamos, de que hay algo que afirma al carácter de la persona al asumir algo del síntoma, frente a lo cual el yo no puede combatirlo, que en definitiva no combate nada porque es una satisfacción, que no es lo mismo que el placer. Vos sabés que encontré una conferencia de Alan Pauls, que me enteré hace poquito, que fue analizante de un colega del campo freudiano, y tiene un estilo fascinante Alan Pauls. Lo tengo en un grupo de Facebook que tengo, donde Alan Pauls dice que al principio el síntoma ocupa toda tu vida, y te analizás, ¿sí? Y con los restos que queda, dice Alan Pauls, bueno, lo que te conviene es hacerte amigo de esos restos, ¿no? Lo dice con una claridad que a veces nos resuelve mucho de estos problemas. Los invito a escucharlo, después les digo dónde, ¿sí? Porque Dale. yo hice un extracto de eso. Estaría bueno invitarlo algún día a Alan Pauls a conversar, ¿no? Pero está bueno esa idea de con esos pedazos que quedan. En ese mismo artículo, Miller habla de la idea del artesanado con los restos que quedan, ¿sí? De poder hacer algo del orden de lo artesanal con esos restos. Es muy, muy interesante como lo plantea ahí Alan Paul de manera clarísima. Sí, yo estaba buscando, pero no lo voy a encontrar rápidamente. Algo de eso dice de los restos, también análisis terminal e interminable, pero no lo voy a encontrar. En términos de marketing. Gracias, Charlie, por el comentario. Gracias. Nos lleva a leer algunas cuestiones. El de Brodsky, que yo no lo he leído, y el de Matemas no me acuerdo, así que a buscarlo. Sí, sí. Yo pensaba, ¿Alguien? mientras las escuchaba, bueno, me parece realmente impecable el recorrido que han hecho ambas, así es que fantástico. Y pensaba en esto de lo marketinero, que se nos viene en contra entre la cuestión del síntoma, de la no solución, digamos, de alguna forma, y por otro lado, no hay psicoprofilaxis, o sea, no hay hacer marketing. Pero Sí, es como lo del sueño, ¿no? Esto como leíamos en este artículo de la higiene del sueño, ¿cómo la hacemos? Que el sujeto lo mismo no duerme por otras cosas. Claro, no hay manera, no hay forma. Y pensaba en esta cuestión de hoy por hoy, en esto que Virgi vos decías de la clínica actual, que en realidad lo que hay que hacer es armar un síntoma, o sea, más allá del síntoma analítico, es en situaciones, digamos, donde se labura, en situaciones con pacientes de riesgo o no, pero pensemos en la época, Sí. se labura con adolescentes o con una clínica, digamos, de trinchera, se podría pensar. Hay que construir el síntoma, o sea, hay que armar ahí y después, bueno, empezar a desbrozar un poco. Sí. Sí, esa fue cuando lo conversamos, Eli, fue un poco lo que hablábamos con Ana, cómo pensar la época actual en esta cuestión del síntoma, y tanto en la clínica particular, bueno, tal vez en menor medida, como en las instituciones, no aparece la cuestión de la queja sintomática. Aparece el acto, el acting, el acto, el acting, cada vez con mayor fuerza,
y bueno, nada, eso nos pone en jaque renovar nuestra lectura teórica para encontrar para dónde ir. Y entonces estas cuestiones, bueno, para mí es uno de los seminarios que más me gusta, que siempre discutimos con Ana cuál seminario nos gusta más de Miller, y a mí fue muy claro el tema del partener síntoma en cuanto al síntoma necesario. Para mí fue una apertura ese concepto hace un tiempo atrás, y bueno, nada, queríamos compartirlo cuando nos convocaron a hablar de algo de esto, ¿no? Sí, Es esto de la necesario hoy profilaxis. para la clínica, ¿no? Necesario para la Eh, clínica. En eso de la profilaxis, yo me acordaba hoy atendía a una paciente y en un momento ella me decía que el hijo olvidaba determinadas cosas de su vida y que ella estaba preocupada y me decía, no sé si es un problema que tiene o es su forma de ser. Me encantó cómo lo puso. No sé si eso es un problema o es su forma de ser. Entonces ella lo lleva a un analista porque es lo que funciona para ella. Y bueno, el pibe va ahí, le cuenta todas esas cosas sin ningún afecto, a un colega de ACEP, por suerte, y el analista le dice, mire, él no tiene un problema con esto, o sea, y pensaba eso, digamos, que, obvio, mi paciente que es la madre quiere ahorrarle un sufrimiento futuro, porque, digo, ella que tiene más recorrido de vida sabe o ha tenido ciertos efectos sobre lo reprimido en su vida adulta, quería como ahorrárselo y por suerte el pibe se encontró con un analista que dijo, no, no es este el momento de él, ¿no? Como, bueno, hay algo ahí que es la forma de ser de él en este momento. Además que, nada, no tiene ningún problema verdaderamente el pibe, ¿eh? Pero me pareció re lindo para pensarlo, digamos, eso, de no sé si es un problema de él o es su forma de ser. Ahí no hay un Bueno, síntoma, por más que sea un olvido, digamos. bien, Bien. genial. No, No sé si alguien más tiene algún comentario. Tenemos así como 8 minutos, creo que era hasta las 8:30. No sí. sé bien, pero es lo que yo escuché. Yo La quiero Diana. agregar algo, a mí me entusiasma, ¿sí? ¿Se Sí, puede? Sí, sí, Porque pensaba que también hay que agregar la idea del analista síntoma, ¿no? Que ya es la claro. perspectiva del analista síntoma, porque justamente dentro de lo que el COVID nos permitió, hoy atendimos, ¿no? Y justamente pensaba en un caso de esta mañana, que es un joven que debe tener 23 y que atiendo como desde los 7 años, continuado, ¿sí? qué Eh, bien. es un récord, Wow. vamos así tipo a lo que hizo Winnicott con el otro Ahí paciente, ¿se está. acuerdan? Que se separaron en los 90. No, bueno, y Bueno, este, bueno, no importa si corres, igual están hablando. Ahí está. Natalia, tenés un niño. Bueno, y pensaba la función del analista síntoma, ¿no? Yo lo escuché a ese chico durante años y años y años y años y años no decir nada, simplemente le alcanzaba a conversar conmigo, ¿sí? Vino la pandemia y siguió conversando conmigo, no hubo forma de derribar esa transferencia. Y recién hoy, después de, no sé, 15 años, dijo, che, ¿sabés que me angustié? A los 23 años. O sea que también hay que estar ahí, ¿no? A la espera. La cuestión del furor curandis o furor sanandi, no sé bien cuál de las dos es la buena, ¿no? Implica una cierta paciencia para enlazarlo con ese artículo de Brodsky que cita Miller, porque también hablan de la clínica como lo imposible de soportar, ¿no? Que es un síntoma actual de la clínica, que sea un poco imposible de soportar. Bueno, y que también la espera del analista funciona como síntoma de anudamiento para que un sujeto un día diga, che, me angustié. Y ahí hay algo para tirar y constituir algo sintomático de un sujeto que me ha hablado de pavadas durante 15 años. Pavadas, tipo películas de Disney, cualquier cosa que he escuchado decir, ¿sí? Al punto que él quería armar una empresa, ¿vieron Monster Inc? Él estaba quería armar una empresa que tenía su apellido, supongamos llamar López, López Inc, ¿sí? Años me habló de López Inc.
Para ahora que estoy estudiando psicología, decir que Bueno, salir del encierro y volver a la facu, entrar a la facu presencial, le produce angustia de estar con otros. Me pareció como, bueno, claro, finalmente, ¿no? Qué claro. imposible que fue de soportar, pero quería sumar eso, la idea del analista sin Tom, ¿no? Como también el que puede escuchar eso y esperar, 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 esperar muchísimo tiempo. Bueno, el Bien, otro caso con el que nos debatíamos, que si quieren después lo leen, es otro que está también, o sea, que también nos parecía muy lindo, que es un poco sobre esto, se llama Cuando esto no pasa, dice, y habla del síntoma, y es un poco eso, digamos, un analista que está ahí simplemente esperando y escuchando, porque es un paciente terminal, y no tiene así la es. cosa de pobrecito, se va a morir, y un poco tiene eso del imposible, del analista síntomas. Si quieren después Ujú. lo leen en Brazos del Cuerpo, muy lindo, lo recomendamos. Tan bueno la casuística de ahí. Ujú. Ujú. Bueno, gracias Bueno, por la invitación y pero- por el espacio. y todos los que se quedaron nos escucharon en partes o hasta el final. Gracias, gracias, queridas. Gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao, chao, adiós. Gracias. Nos Los vemos. esperamos el próximo mes con otra conferencia. Exacto. Chau, chau. Adiós.